Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren súper bien. Bienvenidos a mi canal y en este video te voy a estar enseñando el paso a paso de esta boina a crochet. Muy fácil y yo sé que te va a encantar. Les voy a mostrar para que ustedes vean cómo se mira nuestra boina. La verdad es que está súper bella, súper preciosa. Y de verdad, créanme amigos que está súper fácil de hacer. Tenemos esta de acá que también es igual. Lo único es que esta de acá está elaborado con una lana más delgada, por eso se ve así como más pequeña. Y en ambas tenemos la misma cantidad de puntos, es decir que ambas son para la talla de adultos. Solo es que este es con una lana gruesa y este es con una lana delgada. Miren qué bonita, tanto relieve, la verdad es que está súper linda. Bueno, les quiero decir que para realizar esta boina, o sea, esta es la que vamos a estar haciendo paso a paso, detalladamente. Y para realizarla me gasté aproximadamente 190 gramos de lana. Sí, para la talla de adultos. Ya saben que si lo quieren hacer para tallas más pequeñas, entonces no van a necesitar tanta cantidad de lana. Ahora sí amigos, ya les quiero mostrar el paso a paso de esta boina. Vamos a pasar a la lista de materiales. Muy bien amigos y amigas, para comenzar con el tutorial de la boina, primero les vamos a mostrar los materiales que vamos a necesitar. Aquí tenemos el gancho de 4.5 milímetros y también vamos a estar utilizando esta lana que es algo gruesita, mide aproximadamente como unos 3 milímetros, de 3 a 4 milímetros. Para comenzar, lo primero que necesitamos hacer es nuestro nudo deslizado. Perfecto, ya lo tenemos. Una vez que ya tenemos nuestro nudo deslizado, vamos a hacer aproximadamente 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Una vez que ya tenemos las 5, entonces voy a la cadenita número 1. Allí voy a insertar el ganchillo, voy a cerrar con un punto deslizado. Perfecto. Una vez que ya cerramos este arito, esta cadenita, ahora vamos a levantar con una sola cadena. Vamos a agarrar una lazada y dentro de esas cadenitas, o sea, ese hoyito que dejó nuestras cadenitas, allí vamos a hacer un punto alto. Así. Lazada, introducimos allí nuevamente y tejemos un punto alto. Nuevamente un punto alto y tenemos que hacer un total de 16 puntos altos. A ver cuántos llevo. Tengo 2, tengo 5, vamos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 puntos altos. Vamos a contar. Tenemos aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Está perfecto. Una vez que ya terminamos nuestra primera vuelta con puntos altos, ahora lo que sigue es deslizar en el primer punto alto de esta forma y ya queda terminada la vuelta 1. Para la vuelta 2 vamos a levantar siempre con una sola cadena, agarramos lazada y el primer punto lo vamos a agarrar en relieve por delante y allí vamos a hacer un punto relieve así, miren, así, sacan por 2, lazada y luego sacan por 2. Cogemos lazada y en ese mismo espacio vamos a hacer otro punto relieve, en ese mismo espacio, así, 2 en ese mismo espacio. Ahora en el siguiente vamos a hacer 2 por detrás, ¿ya?
por detrás. Miren este de aquí. Este que sigue lo vamos a agarrar por detrás y allí vamos a hacer un punto relieve y otro punto relieve. Allí en ese mismo espacio. Así. Miren, así. 2 por delante, 2 por detrás. Cogemos lazada. Ahora el siguiente punto es este de acá y lo vamos a hacer en relieve por delante. Punto alto en relieve. 1 y 2. Allí en ese mismo espacio. En el que sigue, ahora van a ser 2 por detrás. 1 y 2. Ahora 2 por delante. 1 y 2. Y así van a seguir por toda la vuelta y nos vamos a ver acá al final. Ya saben que son 2 puntos relieves por delante, 2 por detrás. Y así van a seguir. Así que continuemos. Muy bien, amigos y amigas, para terminar esta vuelta 2, es importante que terminen con 2 puntos en relieve por detrás, ya que los primeros 2 son en relieve por delante. Así que tienen que finalizar con 2 puntos relieves por detrás. Entonces deslizamos aquí, miren, en el primer punto y ya tenemos esta vuelta 2. Para la vuelta 3 vamos a levantar con una cadena, cogemos lazada y tenemos aquí 2 puntos relieves que están por delante, este y este. Entonces, en el primero, en este de acá, y otro punto relieve por delante allí en ese mismo espacio. Tenemos 2. En el que sigue es otro punto relieve por delante, entonces allí tejemos 2 nuevamente. 1 y 2. Algo así se tiene que ver. Entonces ahora vamos con los 2 que están por detrás. En el primero tejemos 1 y 2. Y en el segundo punto por detrás tejemos 1 y 2. Así. Tenemos 2 por delante, 4 por delante, 4 por detrás. Y esto es lo que vamos a repetir por toda la vuelta. 2 en el primero y 2 en el segundo. Ok, amigos y amigas, ya terminamos esta vuelta número 3 y deslizamos en el primer punto. Ok, ahora para la vuelta 4 igual vamos a levantar con una sola cadena y en ese primer punto vamos a hacer allí un punto alto relieve y otro punto allí en ese mismo espacio. Ahora este punto que está aquí yo lo voy a agarrar por detrás. No es un punto por detrás, pero yo lo voy a pasar por detrás. Entonces allí tejemos 1, el siguiente igualmente por detrás. Ahora este de acá, el último de este grupito, sí va a ser por delante y allí vamos a hacer 2 puntos por relieve, por detrás en relieve. Se tiene que ver así, ¿ok? Entonces ahora tenemos aquí los 4 puntos por detrás. El primero lo vamos a hacer con 2 puntos en relieve por detrás. El segundo es uno solo. El tercero es uno solo. Y el último de este grupito van a ser 2 que vamos a tejer allí. 2. 2 en la esquina, 2 en la otra esquina. Ahora vamos con este grupito por delante y va a ser igual. Vamos, el primero va a ser, van a ser 2. Ok, 2. El segundo va a ser por detrás. El tercero va a ser por detrás. Y el cuarto, o sea, este van a ser 2 por delante. 1 y 2. Así. Entonces, en el siguiente va a ser igual como hicimos aquí.
el primero de ese grupo van a ser 2 allí en ese mismo espacio, ¿ok? Lazada, el segundo va a ser uno solo por detrás, el tercero va a ser uno solo por detrás y el último de ese grupito van a ser 2 por detrás, 1 y 2, así. Entonces esto es lo que vamos a tejer por toda la vuelta y nos veríamos acá al final. Ok amigos y amigas, ya terminamos esta vuelta, ahora vamos con la vuelta 5. Para la vuelta 5 igual levantamos con una cadena y vamos a seguir con el mismo orden, ¿ya? El primer punto siempre vamos a tejer allí 2, ¿ok? 2 puntos en relieve por delante. El segundo lo vamos a pasar a relieve por detrás. Con el siguiente que ya está por detrás y el siguiente que está por detrás, ¿ok? Eso lo vamos a tejer así por detrás. Ahora tenemos aquí 2 que están por delante. Este lo vamos a pasar por detrás. Y ahora tenemos este último, ese lo vamos a tejer por delante y vamos a tejer 2, ¿ok? Así. Se tiene que ver así. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, vamos a hacer los que están por detrás. El primero de ese grupito siempre va a ser 2, van a ser 2 puntos. Ahora, el que sigue, 1, el siguiente es 1, el siguiente es 1 y el último, que sería, no, perdón, todavía falta 1. El último sí van a ser 2, 1 y 2, así. Lazada, este de acá, vamos a tejer allí 2. Este que está por delante lo vamos a pasar por detrás. Todos estos van por detrás. Aquí tenemos 2. Este de acá va por detrás. Y este sí es por delante. Y ese son 2. Así. Entonces esto es lo que vamos a tejer. Luego que terminen esa vuelta, me van a repetir otra vuelta, siempre siguiendo la secuencia. Ya saben que, por ejemplo, acá miren, que es el inicio. El primero van a ser 2 puntos que vamos a tejer allí. El segundo está por delante, en esa vuelta lo vamos a pasar para atrás y así. Van a hacer lo mismo que hicimos en esta vuelta, ¿ok? Ya terminamos esas 2 vueltas que les dije. De hecho, estamos en la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas, ¿ok? Así es como se ve, miren. Entonces, ahora vamos a hacer la vuelta número 8 y en esta vuelta va a ser algo diferente. Ya se van a dar cuenta por qué. Aquí vamos a agarrar una lazada y me voy a introducir en este primer punto, ¿sí? En este. Allí solo voy a cerrar 2 nada más y voy a dejar allí en el gancho. Voy a agarrar una lazada y me voy a pasar aquí, miren. Voy a saltar todos estos y me voy al último punto de este grupito, ¿ok? Este de acá. Y allí voy a agarrar, cierro 2, agarro lazada y aquí cierro todo junto. Y de esta manera es como vamos a trabajar esta parte de los relieves, ¿ok? Ahora, en esta segunda parte, que serían los que están por detrás, en esta vuelta vamos a tejer un punto en cada espacio. Solo un punto en cada espacio, no vamos a tejer aumentos en las esquinas, ¿ok? Ok, tejimos un punto en cada espacio.
ahora vamos a esta parte de acá. Entonces tenemos aquí este primer punto relieve. Allí lo cogemos, cerramos solo dos, lazada, y me voy a pasar a este de acá, al último. Allí solo dos y cierro todo junto. Entonces, pues nada, es lo que vamos a hacer por toda la vuelta. Ya saben lo que van a hacer en esta parte de acá y en esta parte de acá. Ya saben que aquí donde están los relieves por detrás, vamos a tejer un punto en cada espacio. Y así vamos a continuar y nos vamos a ver aquí. Muy bien, amigos y amigas, pueden ver que así es como quedan. Queda cerrado aquí, queda como este aro, este hoyito así. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, ahora presten mucha atención porque miren lo que vamos a hacer. Levantamos con nuestra cadena, agarramos lazada y vamos a trabajar no en esta vuelta que es la que acabamos de tejer, esta no, sino en esta de acá. Aquí tenemos 6 puntos, miren, vamos aquí para que ustedes vean. Tenemos 6 puntos, 2, 4, 6. Yo me voy a posicionar en estos dos que están aquí. 2 de acá, 2 de acá, en estos dos es lo que yo voy a agarrar. Vamos, lazada, agarro estos dos así en relieve y hago un punto relieve de esta manera. Entonces ahora con los puntos que están aquí, estos puntos así por detrás, normal, un punto en cada espacio hasta ahora, ¿ok? Hasta ahora en esta vuelta igual va a ser un punto en cada espacio. Vamos otra vez aquí a esta parte, tenemos los 6 puntos, 1, 2 en el tercero y el cuarto. Esos dos es lo que yo voy a agarrar y voy a hacer un punto relieve. Entonces aquí sí voy agarrando mis puntos por detrás, uno en cada espacio. Entonces por esta vuelta vamos a continuar y nos veríamos acá al final. Ok, amigos y amigas, estamos aquí en la vuelta 9 y bueno, les quiero mostrar cómo ya se ve esto. Fíjense, es importante que para la vuelta 9 se vea así, tal cual. Ahora, a partir de esta vuelta que sigue, que sería la número 10, vamos a repetir todo lo que tejimos hasta ahora desde la vuelta 1, ¿ok? Entonces, yo les voy a explicar esta vuelta, pero ya no les voy a explicar más, sino un poquito más adelante, porque si no el video va a quedar muy largo. Pero no se preocupen porque ustedes lo único que tienen que hacer es seguir las indicaciones que yo les di desde aquí. Aquí está este punto relieve, ¿verdad? Bueno, allí van a agarrar una lazada y allí van a hacer 2 puntos relieves en ese espacio. 2 puntos relieves. Cogen lazada y ahora aquí está el punto relieve, o sea, todos los puntos relieves por detrás. A partir de esta vuelta vamos a hacer aumentos en las esquinas de esta, o sea, de esta parte de los puntos relieves por detrás. Aquí al inicio y al final vamos a tejer 2 puntos, o sea, aumentos. Entonces vamos a tejer a partir de un punto en cada espacio. Ok, estoy ahorita haciendo el segundo punto de acá del último, o sea, 2 pues. Ahí están. Y ahora tenemos aquí este punto relieve. Allí vamos a tejer 2 puntos relieves, ¿ok? Y entonces así es como van a continuar por toda la vuelta. Ya saben que en la vuelta que sigue, aquí, sobre todo acá en este, están 2 puntos. En el primero y en el segundo van a tejer 2 puntos, como acá. O sea, 2 aquí, 2 acá. En las siguientes vueltas van a hacer lo mismo que hicieron acá. Si tienen dudas con respecto al proceso, al procedimiento, lo único que tienen que hacer es regresar el video a esta parte y se van a fijar en lo que hicieron acá para repetirlo aquí. Y desde acá en adelante, las vueltas de acá de este lado de los relieves por detrás, los aumentos van a ser en las esquinas. Eso sí es igual como tejimos aquí. Todo va a ser igual, amigos y amigas. Entonces, vamos a continuar siguiendo la misma secuencia. Ok, amigos y amigas, aquí, bueno, primero les quiero pedir una disculpa por el cambio de color, solo que ya aquí es noche y por eso es que me toca ayudarme con las luces artificiales.
Les quería decir que ya aquí avanzamos con más o menos con una secuencia, exactamente una secuencia total. El clic pasado estábamos, creo que por aquí era, no, una cosa así. Ya avanzamos todo esto, siempre respetando la secuencia de puntos, nada cambió, todo fue exactamente igual, ¿ya? Ahora, aquí me faltan aproximadamente unas, podría ser de 1 a 2 vueltas para el tamaño que yo necesito, para luego empezar con disminuciones. Miren, aquí tengo la cinta métrica, les voy a medir nada más para que ustedes vean pues cuánto mide esto, ¿no? Hasta ahora tiene 31 centímetros, yo necesito que tenga aproximadamente unos 35 a 36 centímetros de diámetro. Ya yo no voy a tejer más aumentos como tal en esta parte de aquí donde están los relieves por detrás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, súper sencillo. En esta parte donde quedan estas como hojitas, este relieve, aquí sí vamos a respetar siempre los puntos, pero acá ya no vamos a hacer aumentos. Entonces, les voy a explicar. Fíjense, aquí estamos, quedé exactamente donde hicimos este punto, miren, este punto de acá, ¿ya? Entonces, en el punto que sigue, o sea, en la vuelta que sigue, acá me correspondería hacer 2 puntos relieves. Así. Como les dije, esta parte de estos puntos siempre va a ser igual. Ahora, en esta parte de acá, aquí sí no vamos a tejer aumentos, solamente vamos a tejer un punto en cada espacio, ¿ok? Un punto en cada espacio. Ok, amigos, les quiero decir que bueno, ya terminamos esta vuelta que les dije. Les había comentado de tejer 2 vueltas, pero ¿saben qué? Me di cuenta que no es necesario tejer las 2, porque aquí ya tengo la medida que yo necesito, que serían 35 centímetros, miren. Entonces, pues ya no es necesario, entonces tenemos esa cantidad que necesitamos. Ahora sí vamos a empezar con las disminuciones para que vaya agarrando la forma de boina. Entonces, para las disminuciones va a ser algo así, miren, les voy a mostrar cómo es para que ustedes también lo hagan igual. Levantan aquí con una cadena, van a coger estos 2 puntos así, miren, estos dos en relieve por delante, y van a agarrar estos 2 en relieve por detrás. 2 por delante, 2 por detrás. Así. Por delante 2, por detrás 2. Entonces, esta será la secuencia que vamos a tener por toda la vuelta de disminución. Ok, amigos y amigas, acabo de terminar esta vuelta con disminución y así es como se ve. Miren cómo va cerrando. Ahora vamos a tejer un punto en cada espacio, o sea, encima de cada punto vamos a tejer un punto correspondiente. Por ejemplo, aquí está un punto derecho, aquí está un punto revés, un punto derecho y un punto revés. Y así vamos a trabajar por aproximadamente unas 2 a 3 vueltas, ¿ya? Así que, pues bueno, vamos a continuar y ya nos veríamos al final de esas 2 a 3 vueltas. Ok, amigos y amigas, estamos aquí en la vuelta 4 del elástico. Les había comentado que serían 3, de 2 a 3, pero en total hice 4, ¿ok? Para que tengan en cuenta que ya saben que van a ser 4. Ahora, yo voy a hacer una última vuelta y en esta vuelta voy a hacer disminuciones porque yo considero, o sea, ya me puse la boina y todavía me queda algo flojo. Entonces, para darle un poquito de pues nada, que cierre, entonces necesito una última vuelta con disminución. Entonces lo que voy a hacer es que acá, miren, tengo un punto relieve por delante. Ese punto yo lo voy a agarrar y voy a cerrar solo 2, ¿ok? Voy a agarrar una lazada y me voy a pasar el que está por detrás, saco y voy a cerrar solo 2. Ahí está. Como pueden ver, me quedan 3 aritos en el gancho. Allí voy a cerrar todo. Entonces, ahora me corresponde un punto relieve,
un punto revés, derecho, ok, 3. Ahora vamos a hacer una disminución, saco 2, en la siguiente saco 2 y acá cierro. Ahora voy con 3 puntos, 1, 2, a ver, 2 y 3. Luego de esos 3 puntos voy con una disminución, así. Y cerramos. Entonces así es como voy a continuar y nos vamos a ver al final. Ok, amigos y amigas, aquí ya hemos terminado esa vuelta con disminución y pues también como tal hemos terminado ya esta parte de la boina. Ahora lo que corresponde hacer es cortar aquí. Voy a sacar esto y voy a enhebrar esta aguja de lana y voy a esconder esta hebra y esta hebra que están allí. Ahora les quiero mostrar cómo se ve la boina lista. Así es como se ve. Bueno, por este lado así es como se ve. Miren cuánto relieve tiene. Así es como se ve acá. Miren qué preciosa, la verdad es que está muy bonita esta boina. Aquí tengo otra boina que es exactamente igual, es del mismo tamaño, solo que la realizamos con una lana más delgada, por eso se ve así. Tiene la misma cantidad de puntos, exactamente la misma, ¿ok? Y así es como se ve, la verdad es que está súper bonita. Así que bueno, amigos, como ya esconder las hebras es súper sencillo, entonces yo hasta aquí voy a dejar este video. Espero de todo corazón que les haya gustado, que se hayan divertido con el tutorial y sobre todo que lo hayan entendido paso a paso. De verdad que me hace súper feliz enseñarles esta boina. Me encantaría que dejaras en los comentarios si te gustó y si la vas a hacer, en qué color. La verdad es que me encanta leerlos. Así que bueno, ya esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad. ¡Chao!